Romanos capítulo 10, la fe que salva. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encauzado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos, para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios dice: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra? Ni tampoco digas, ¿quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida? En realidad, dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí. El mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí, pues incluso en el tiempo de Moisés, Dios dijo: despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo: me encontraron personas que no me buscaban. Me mostré a los que no preguntaban por mí. Pero con respecto a Israel, Dios dijo: todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Hasta aquí, hermanos, el capítulo 10 de Romanos. El apóstol Pablo comienza este capítulo 10 con la misma sensibilidad por Israel que expresó en el capítulo 9. El autor deseaba con todo su corazón que los israelitas fuesen salvos. Y es normal, él mismo, en otro tiempo, fue como ellos. Un judío que pensaba que si guardaba celosamente la ley, podría salvarse y estar con Dios. Ahora que Pablo conoce la verdad, que la salvación es por la fe
y no por las obras de la ley, le abate bastante ver cómo sus compatriotas hacen oídos sordos, en la mayoría de los casos, ante su exposición de la buena noticia, Jesucristo. Pero es normal, pues lo que mora en ellos es el orgullo, el egocentrismo, la idea de creer que su forma de ver a Dios es la única forma correcta de ver a Dios, demostrando con ello que no conocían a Dios de verdad. A partir del versículo 5, Pablo comienza a citar la ley para mostrar el contraste que ofrece respecto a la fe. Pues nadie puede obedecer todos los mandatos y nadie puede llegar a Dios por sí mismo, pues el problema del ser humano está en su corazón. Y ojalá pudiese por sí mismo guardar la ley en su corazón, pero no puede. Solo la fe en Dios, el creer que Él es quien es, nos puede salvar, y eso supone un cambio radical en nuestro ser. De ahí que en los versículos 9 al 10, la confesión pública de la fe se da como resultado de la fe recibida, y no al revés. Es decir, el compartir palabras de fe no es necesariamente la muestra de una conversión genuina. ¿Cuánta gente una y otra vez va a misa y repite un montón de cosas que el cura les manda a repetir? ¿Verdad? Los que habéis ido a misa lo sabréis. ¿Acaso entienden el significado de las palabras que repiten? Creo yo que la mayoría no. ¿Acaso viven lo que dicen creer y entender sobre Dios? Creo que la mayoría no. Pues son palabras que nacen solo de los labios, no del corazón. Y algunos incluso piensan que lo dicen de verdad. Pero ya sabéis, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? En su día también os lo comenté. Hay personas que creen. Y las personas que creen, no creen. Hay que creer de verdad. Y esa creencia no puede ser una mera confesión de labios. Porque cualquiera puede decir, Jesús es el Señor. Pero el que lo cree de corazón, no solamente lo dice, sino que lo vive. El centro de su vida es Cristo, no su ego, o no la persona que sea su ídolo. Es Cristo Jesús, el Señor y Salvador. Nadie más. Es por eso por lo que me choca también un poco cómo en el mundo evangélico se usa varias costumbres, varias formas de identificarse con el cristianismo, varios métodos para que supuestamente entiendas que ya has dado ese paso de una persona no creyente a una persona convertida creyente. Y como alguna vez ya también os lo he compartido, una de esas, vamos a decir, costumbres, métodos que se usan para de algún modo dar a entender que la gente es creyente, que ya has empezado a ser hijo de Dios, es: ¿has entendido que Jesús es el Señor y Salvador? ¿Verdaderamente crees que eso es así? Pues ora conmigo para que recibas el Espíritu de Dios. Lo que se conoce como la oración de fe, ¿verdad? Y como os he dicho, es una herramienta que a algunas personas pues les puede servir, les puede guiar. Pero hay otras personas que en vez de guiarles, les confunde. Hay momentos en los que da la sensación de que cada domingo o cada evento o cada campamento, la persona que ha orado para recibir al Señor lo tiene que volver a hacer. Y al Señor solo se recibe una vez. Y cuando lo has recibido, está contigo para siempre. Tú no pierdes esa relación, tú no pierdes esa salvación por cuanto no es tuya. Tú le perteneces a Dios. Y por cuanto estás en las manos de Dios, lo que Él empieza, Él lo acaba. Como digo, dentro del mundo evangélico también tenemos ciertos ritos, ciertas costumbres, cierta liturgia, y a veces convertimos
esas formas de expresarnos en ídolos. Y en vez de acompañar y guiar a las personas, a veces les estamos confundiendo. Por supuesto, como he dicho, en medio de campamentos o campañas evangelísticas, se usan diferentes herramientas. Compartirte el Evangelio en 4 pasos. Si lo has entendido, repite esto conmigo. Son métodos a la hora de evangelizar, a la hora de hacer misión, a la hora de intentar categorizar todo lo que significa el Evangelio en un momento, porque no tengo más. Doy gracias a Dios de que hayas venido a este evento. Doy gracias a Dios de que después de tanto tiempo, un domingo hayas decidido venir aquí. Entonces voy a aprovechar ese instante para condensarte todo el Evangelio en 15 minutos, que me escuches y digas, he entendido que Jesús es el Señor y Salvador. Entonces yo te diga, pues muy bien, voy a orar por ti. Como digo, esto a algunas personas les ha ayudado, pero a otras no, porque se han ido a casa pensando, pues ya está, ya soy salvo, ya puedo seguir adelante con mi vida. Y no, hermanos. Cuando tú recibes a Cristo en tu vida, ya no puedes decir, voy a seguir adelante con mi vida. Porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y por tanto, cuando has recibido a Jesús en tu vida ya no es tuya. Has muerto a ti para que Dios viva en ti. Sin embargo, como digo, hay personas que todo el rato, en medio de estos campamentos, campañas, actividades, cultos evangelísticos, cada vez que van se convierten, supuestamente. Porque han caído en ese emocionalismo, ven cómo sus amigos lloran en medio de la alabanza, ven cómo el pastor empieza a usar una voz así como entristecida, como llorosa, y luego está el hermano con el teclado para darle más emoción al momento. En algunos casos eso puede estar bien, yo no estoy diciendo que esté mal, pero en otros se ve cómo hay una manipulación detrás, cómo se busca forzar humanamente lo que solo el Espíritu de Dios puede hacer. Que un corazón de piedra se convierta en un corazón de carne. Que una persona que ha muerto por sus pecados, que se ha alejado de Dios, pueda volver a la vida. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios. No lo puede hacer ningún predicador famoso, ni ninguna metodología evangelística, por más espectacular y por más que sea un libro bestseller. No vale eso. ¿Y cómo puedo decir estas cosas? Bueno, por muchas experiencias, desde luego, pero lo vemos en Jesús y en Judas, por ejemplo. Judas tenía el mejor predicador del mundo delante de él. Había visto todos sus milagros y sanidades, y aún así en ningún momento se convirtió. Y eso nos enseña, entre otras muchas cosas, que si tú no te has convertido, si es que no te has convertido, no es necesariamente por culpa del predicador o de la iglesia de turno en la que estés. Es culpa tuya. Solo que desde el Edén siempre hemos querido echar la culpa al otro. Es la mujer que tú me diste, Señor. Es la serpiente que está aquí, que tú creaste, Señor. No es mi culpa, es la culpa de otros. Pero no funciona así, hermanos. No funciona así. Y dicho esto, creo que por lo general, costumbres, ritos como por ejemplo la oración de fe, son similares a palabras que el sacerdote dice para que los feligreses repitan. Por supuesto el objetivo es distinto, pero me da una misma sensación. Repetir palabras de alguien que sabe sobre Dios para que se vea que me he convertido, para satisfacer el ego del que predica en vez de honrar al Dios que me acaba de salvar. Desde luego, cuando una persona se convierte de verdad, los cambios se van a producir en su vida, sí o sí. Es obra de Dios y no de ningún ser humano. Y los frutos que producen la obra de Dios permanecen para siempre. Y es por los frutos de la obra de Dios que nosotros podemos ir reconociendo los que son hijos de Dios. Por supuesto, no podemos darle una vuelta a este maravilloso versículo, ¿verdad? Así que por sus frutos lo conoceréis, para que entre nosotros estemos todo el rato acusándonos y señalándonos, diciendo, no estás dando fruto, pecador, arrepiéntete.
Puede ser que en algunos momentos hayan personas dentro de la iglesia que no sean de la iglesia de verdad. Y puede ser que en algunos momentos, sobre todo cuando la situación se vuelve hostil, insostenible, hay momentos en los que hay que corregir, señalar, exhortar, tratarlo directamente. Pero como iglesia somos conscientes de que todo creyente, pese a haber nacido de nuevo, sigue cayendo a veces en el pecado, sigue cometiendo a veces errores. Pero a diferencia del no convertido, cae en el pecado, pero ya no practica el pecado. Ya no se revuelca en esa antigua realidad que tenía antes, sino que ahora es una nueva persona. Todavía tiene luchas en su vida, pero intenta agradar a Dios, ya no a sí mismo o a otros. El pecado, hermanos, es a veces tan sutil que se camufla hábilmente sobre lo aparentemente bueno, justo y santo. ¿Cuántas personas a lo largo de la historia han pensado que ciertas formas de celebrar el culto, ciertos ritos, ciertas costumbres son las únicas que valen? Mostrando con ello que han convertido las formas de alabar a Dios en un ídolo. Fijaos. Adoran más su denominación, sus normas, su historia, que al propio Dios. Y eso también sucede con costumbres como, he dicho antes, la oración de fe, o haz esto y Dios te va a bendecir. Ya sabéis, muchas frases hechas que en diferentes iglesias evangélicas, no en todas, se dicen un día sí y un día también. Últimamente ya no lo escucho tanto, pero hubo días en los que oía cómo entre hermanos se compartían sus experiencias evangelizando y veían la oración de fe como el sello, como la garantía de que la persona se había convertido. Hermano, ¿lo confesó con su boca? Gloria a Dios, hermano, una persona más ha sido salvada. Y nosotros no podemos usar ningún tipo de método, costumbre o rito o frase hecha como piedra angular de que una persona se ha convertido o no. Porque lo que verdaderamente evalúa la conversión de una persona es el Espíritu de Dios. No nuestras costumbres, no nuestra forma de acercarnos a Dios, no nuestra iglesia local, no nuestra denominación. Es solamente el Espíritu de Dios. El malhechor, por ejemplo, que estuvo crucificado a un lado de Jesús, no hizo la oración de fe, tampoco se bautizó, tampoco le dio tiempo a congregarse. Evidentemente, estaba clavado en una cruz, pero aún así se salvó. Y muchas otras personas después de él tampoco cumplieron con los esquemas que muchos tenemos. No confesaron desde un inicio con su boca bajo presión que Jesús es el Señor y Salvador, pero sí lo creyeron en su corazón. Y eso es lo que vale de verdad, hermanos. Eso es lo que permanece. Eso es lo que Dios ve y aprecia. Porque desgraciadamente, como he dicho antes, el pecado es tan sutil que en medio de lo bueno, de lo agradable, de lo santo se ha metido. Personas que se casan no porque verdaderamente crean en la boda, en la ceremonia y lo que implica todo ese momento, sino que lo hacen por presión. Jóvenes, adolescentes que se bautizan, no porque verdaderamente hayan entendido quién es Jesús, sino por la presión que reciben de sus padres o abuelos o de sus amigos, diciendo, bueno, mis amigos de la iglesia o de lo que sea, se han bautizado, pues yo también. Y eso no funciona así. Nosotros no debemos de actuar por presión social. Nosotros no debemos de actuar, como bien enseña el apóstol Pablo, para agradar a los hombres. Nosotros debemos de actuar para agradar a Dios. La historia nos ha demostrado muchas veces cuántos pastores, líderes, teólogos y escritores han hablado de Dios cuando no tenían una relación verdadera con Dios. Así que no me extrañaría saber que hay muchas personas que llaman Señor y Salvador a Jesús, pero que no lo tienen como su Señor y Salvador. Pues es fácil repetir las palabras que otro dice, o leer las palabras que están aquí escritas en la Biblia. Pero lo que es difícil, directamente imposible, es
creer en ellos. Es el Espíritu de Dios quien nos ilumina, quien nos da convencimiento de pecado, quien nos da el don de la fe. Por eso es que os digo que creer estas palabras que están aquí escritas para el ser humano por sí mismo es imposible. No lo puede hacer. Es por la gracia de Dios que Él nos salva, desde luego, pero también por su gracia, por la que nosotros podemos ser salvos, por lo que nosotros podemos tener fe en lo que Jesús es y ha hecho. Esto lo vemos en un montón de versículos, ¿verdad? Pero quizá el más famoso es el de Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y por si alguno se ha perdido y podrá estar pensando, ¿por qué Elí está predicando sobre esto? Pues porque Romanos capítulo 10 habla, desde mi perspectiva, de la fe que salva. Y en medio de todo eso menciona la confesión pública. Pero la precede de, primero, la fe. Y nosotros nos hemos quedado con la parte visible, con la que podemos cuantificar, que es la confesión pública. ¿Cómo podemos determinar que una persona es creyente? Porque se ha bautizado, porque intenta congregarse siempre que puede, porque sirve en la iglesia. Por supuesto, porque ha estudiado teología y es pastor. ¿Quién va a dudar de que esa persona es salva? Pues no, hermanos. En el día postrero nos daremos cuenta de que muchos pastores, misioneros, teólogos, escritores, diáconos, líderes, estarán en el infierno. Porque habrán hablado de Dios, pero no han tenido una relación con Dios. Y en esa misma línea habla ese texto. Pero Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, echamos demonios. Pero Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad. Servir a Dios no significa estar con Dios. En el estudio bíblico, por ejemplo, hemos estado reflexionando, entre otras muchas cosas, en el evento histórico del cautiverio babilónico en el siglo VI a.C., donde prácticamente el pueblo de Israel quedó bajo mínimos por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero luego, pasado un tiempo, un rey pagano, ya lo he dicho esto alguna vez creo, persa, llamado Ciro, ayudó a que ese pueblo, ese remanente, ese resto que quedó tras el cautiverio, tras la matanza, tras la destrucción del templo y las murallas, pudiese volver a su ciudad, reconstruir los muros y restaurar la ley con Nehemías y Esdras. Fue un hombre pagano, mujeriego, inmoral, llamado Ciro, el que fue considerado un Mesías para ese pueblo. ¿Qué nos demuestra eso? Que Dios puede usar a cualquier persona, independientemente de que sea su hijo o no, para su gloria y para su reino, para su voluntad. Así que nadie se puede gloriar diciendo, tengo muchos años en el Señor, soy pastor, soy diácono, soy líder de alabanza, enseño en la escuela dominical. Nadie puede gloriarse de eso. Por la gracia de Dios podemos servir en su plan de salvación. Es un gran propósito y sentido de la vida, no solamente tener una nueva vida, sino tener un propósito para ella. Pero lo verdaderamente importante, más que servir para Dios, es estar con Dios. Es bueno confesar públicamente que Jesucristo es el Señor y Salvador, pero el problema es que se puede confundir con aquellas personas que no solamente lo dicen de boca, sino que lo creen de corazón. Por eso he usado la ilustración de la misa, porque si alguna vez habéis ido a misa, ya sea porque en otro tiempo habéis sido católicos, o porque quizá ha fallecido un familiar, o qué sé yo, y habéis ido a misa, por respeto a otros amigos o familiares, o lo que sea, pues os daréis cuenta cómo el sacerdote, en medio de la misa, pues tiene evidentemente su liturgia, sus costumbres, y en más de una ocasión dice ciertas palabras que la gente que está ahí congregada, que evidentemente se congrega solamente cuando alguien se casa, cuando alguien hace la comunión, cuando alguien se bautiza o cuando alguien muere y ya está, lo repiten.
En varios casos incluso porque así se les enseñó en la comunión y otras cosas más. Pero no lo creen, no lo entienden. Y esas formas, que no son nuevas, no hay nada nuevo bajo el sol, eran formas también de los judíos. Y son formas que algunos evangélicos también practican y practicarán. Sí, Señor, tú eres Dios, tú eres mi Salvador, tú eres todo, pero solamente el domingo por la mañana. El resto del tiempo yo soy Señor, yo soy Dios, yo me salvo a mí mismo. Y eso es hipocresía, mentira. Pero ya sabéis, las mentiras más grandes son las que nos hacemos a nosotros mismos. Nos encanta engañarnos, autoconvencernos, porque así nos sentimos bien. Camuflar la verdad. Por eso, hermanos, es por lo que no hay que forzar, pienso yo, confesiones públicas. No hay que precipitarnos, ni esperar aspavientos o manifestaciones emocionales en medio de cultos o actividades que la Iglesia pueda realizar. Por supuesto, tampoco prohibirlas. No nos vamos a ir al otro extremo. Pero lo que está claro es que no podemos entrar en un bucle de falsa religiosidad. ¿Cuántos líderes religiosos se daban golpes en el pecho y repetían palabras de la ley, cuando en verdad sus corazones estaban lejos de Dios? ¿Os suena? Yo creo que sí. Pues no repitamos la misma historia, hermanos. Y cuidemos a aquellos que son nuevos en la fe para que no caigan en esas mismas conductas que solo generan división, comparación y confusión. Por esta razón debemos enfatizar en la verdadera fe, en la fe que no solo se basa en una teoría de mera creencia y esperanza, sino en una relación práctica, en una reconciliación con Dios, en entender que ya no vivo bajo la media de 80 o 90 años, sino que vivo desde la perspectiva de Dios, desde la eternidad. Y si entiendo que existe vida después de la muerte, yo no puedo vivir aquí como si nada, simplemente afanándome por llegar a fin de mes, por ahorrar algo para algún día comprarme un coche o una casa, por tener hijos si me apetece o si la presión social me dice que tengo que hacerlo y ya está. No. Nosotros no podemos limitarnos a eso, hermanos, pienso yo. Nosotros debemos de ver más allá, porque Dios nos da esa nueva vida en Cristo. El que verdaderamente entiende que Dios tiene control sobre la vida y sobre la muerte, no intenta ponerse a la altura de Dios. No intenta poner su yo por delante, sino que busca agradar al Señor. Es la confesión de personas así la que expresa verdadera salvación. Los demás ya sabéis cómo son. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Ahora bien, como argumenta el apóstol Pablo a partir del versículo 14, para que más y más personas puedan invocar el nombre del Señor como muestra de que son salvos, es necesario que más y más hijos de Dios se esfuercen por compartir la palabra de Dios a todo aquel que no le conoce, obviamente. De hecho, así lo plantea. ¿Cómo van a conocerlo si no hay nadie que les predique? De ahí ese precioso versículo de Isaías 52, versículo 7, que tanto se repite en cursos sobre evangelismo, ¿verdad? Qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias. Aunque cierto es que el apóstol Pablo lo ha citado en un contexto diferente, no solo de misión, de evangelizar, sino también de revelación, de cómo ha actuado Dios y cómo está siendo su estrategia respecto a los judíos y a los gentiles. Una estrategia muy interesante. Creo que queda bien claro cuando leemos los versículos finales y las diversas referencias que hace a final del capítulo 10 del Antiguo Testamento. Todos han recibido testimonio de la existencia de Dios a través de la creación. De ahí que Pablo cita el Salmo 19. Además, el Señor habló con claridad al pueblo de Israel.
Y al ver que no atendían a su voz, procedió a darse a conocer a los gentiles. Pues en verdad, Dios, como varias veces se repite en el libro de los Hechos, no hace acepción de personas. El Señor quiso que el propio pueblo de Israel cumpliese con la misión, pero no la obedecieron. Y ahora, evidentemente, el Señor sigue manteniendo su misma visión. Quiere que la iglesia predique, evangelice, comparta la luz, no que se esconda bajo la mesa. Y en esa tensión estamos, porque la iglesia quiere hacer lo mismo que Israel. Vamos a satisfacernos entre nosotros en medio de nuestras costumbres, nuestros cultos, nuestras actividades para nosotros. Ya en los demás ya pensamos, bueno, si hay hueco en la agenda. Nos retroalimentamos de nuestra jerga evangélica, de nuestras costumbres, de nuestro gueto, y no nos damos cuenta de que la fe de Dios es viva, su palabra es eficaz, y el propósito es compartirla, no esconderla. Conclusiones, hermanos. Al principio de este capítulo vimos de nuevo cómo el apóstol Pablo transmitía su carga por los judíos. Él mismo pasó por eso, por la negación de que Jesús era el Mesías. Y por ello le pesaba más ver cómo varios de los suyos se mantenían reacios al Evangelio de Cristo. Ya sabéis, él era perseguidor y pasó a ser perseguido. Él estaba en contra de Cristo y llegó a morir por Cristo. Así es Dios. Pensando en esto, hermanos, ¿recordáis cómo era vuestra vida antes de comenzar una relación verdadera con Dios? De alguna manera tu forma de ser en el pasado te ayuda a empatizar con las personas que son así en la actualidad. Porque recordad lo que Pablo dijo en otro capítulo. Me haría maldito, separado de Cristo, si eso hiciese posible que los míos, haciendo referencia a los judíos, sean salvos. Y ya lo comenté en su día, ¿seríais capaces de sacrificaros a cambio de que todos los españoles se conviertan? ¿A cambio de que todos los venezolanos se conviertan? ¿A cambio de que todos los nicaragüenses se conviertan? El único que hizo ese sacrificio fue Jesús. Maldito se hizo por nosotros. Pecado se hizo por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pues os hago esa pregunta para que os lo planteéis en vuestra vida personal, para que de algún modo podáis tener empatía por Pablo. Porque Pablo era un judío celoso y cuando se convirtió a Jesús, él tenía carga por muchos y su ministerio principal era los gentiles. Pero su mayor peso en su vida, por cuanto él fue así antes, eran precisamente los judíos celosos que por más que les ponía la palabra de Dios, el Evangelio, no le creían. Yo, por ejemplo, era una persona muy existencialista. Intentaba hallar algún significado a la vida que vaya más allá de lo que te dicen que es la vida. Buscaba algo de verdad entre tanta mentira, dándome cuenta de que yo mismo también me autoengañaba. Gracias a Dios, la verdad me encontró a mí. Y por eso tengo esa sensibilidad, por llegar a esas personas que se autoengañan, porque yo me autoengañaba muchísimo. Que se autojustifican, porque yo me autojustificaba muchísimo. Especialmente en medio del ámbito estudiantil, pues como varios ya sabéis, yo me convertí en la universidad. Desgraciadamente no tuve el privilegio de que algún hijo de Dios me predique la palabra. Cuánto me hubiese gustado. Pero como Dios va por encima de su iglesia, Él mismo, de las piedras, puede levantar lo que Él quiera. Y por eso toda la gloria es para Él. ¿Y vosotros, hermanos? ¿Cómo erais antes de ser cristianos? ¿Erais quizá ateos? ¿Ultracatólicos? ¿Orgullosos? ¿Alcohólicos?
drogadictos. ¿Qué erais antes de conocer a Cristo? Y una vez respondida esa pregunta en vuestra cabeza, ¿tenéis sensibilidad por personas que estáis conociendo, que son bastante similares a como erais vosotros antes? Así como Pablo, así como un servidor. Y ojo, que os digo, que esta sensibilidad, este peso, no debe de condicionar la misión. Porque la misión es predicar la verdad, la palabra de Dios, a todo aquel que no le conoce. Por eso, Pablo predicaba a todo el mundo. De hecho, su llamado era hacia los gentiles. Pero su mayor carga eran los judíos. Yo sé que mi llamado es predicar a todos, guiarles, independientemente de que sean españoles o extranjeros, independientemente de que sean jóvenes o ancianos, independientemente de que tengan algunas ideologías u otras. Pero es cierto que tengo mayor sensibilidad por los universitarios, por los que buscan, pero no encuentran. Y no encuentran, porque Dios no estaba perdido. Quienes estaban perdidos eran ellos. Por eso Dios me encontró. Y por eso Dios sigue encontrando a personas. Pero que ojalá siga encontrando Dios más personas a través de su iglesia, porque es su iglesia la que tiene que cumplir esa misión. Pero evidentemente el plan de Dios se va a hacer sí o sí. Y por supuesto va a pedir cuentas a aquellos que, sabiendo lo que tienen que hacer, no lo hacen. Porque como bien enseña la palabra de Dios, el que sabe que algo es bueno y no lo hace, le es pecado. Pecar no solamente es hacer cosas malas. Pecar, fallar, errar es también no hacer cosas buenas que debemos de hacer. Y esto lo vemos en la vida cotidiana. Supongo que lo sabéis. Si nosotros estamos andando por la calle y de repente vemos que hay un ciudadano que está siendo robado, extorsionado, lo que sea, y nosotros no actuamos, si por cámaras o lo que sea se descubre esa situación, nosotros ahí estamos en jaque, porque como ciudadanos debemos de actuar. Pero ya sabéis, a veces no queremos. Me escapo, miro para otro lado. Y eso está mal. Y si eso para el mundo está mal, ¿cuántas cosas estarán mal para Dios? Cuando nosotros vemos que hay hermanos, hay iglesias, hay movimientos que están mal y nosotros miramos para otro lado, estamos pecando. Porque ya os lo he dicho, la iglesia es una sola, congregada en diferentes partes. Así que no podemos decir, bueno, yo me voy a encargar de lo mío. Ya no vivo yo, Cristo vive en ti, no hay tuyo. No puedes decir que nada es tuyo. Del polvo viniste, al polvo irás. Nada trajiste a este mundo y sin duda nada te vas a llevar. Así que, ¿qué andas diciendo? Voy a preocuparme en lo mío. No dijo en vano Jesús, aquel que no es capaz de aborrecer todo a cambio de mí, no es digno de mí. No lo dijo por hacerse gracioso, no. Lo dijo porque era verdad. ¿Acaso Jesús estaba oponiéndose a la familia, al matrimonio, al orden cívico? No. Simplemente estaba enseñando que hay un primer lugar en nuestro corazón. Y ese primer lugar es para Dios. El resto es después. Vendrá por añadidura. Lo primero es su reino y su justicia. Entonces, hermanos, ¿recordáis vuestro ACDC? Vuestro antes de Cristo y vuestro después de Cristo. Si no, pues ya tenéis otra tarea para la semana. Cuando pensamos en la conversión, hermanos, en el ACDC, quizá a más de uno le habrá venido a la mente la siguiente pregunta. ¿Por qué casi siempre es necesario que una persona pase por una etapa difícil para que recién se acerque a Dios? Porque sí, no todos tenemos conversiones dramáticas. No todos somos tipo, yo antes era un alcohólico, un drogadicto,
y ahora creo en el Señor y ya no bebo, ya no fumo, ya no me pincho, qué sé yo. No todos somos así. O yo antes era un asesino y ahora, gracias a Dios, me he restaurado, he pagado la pena en la cárcel, ya he salido. No todo el mundo es necesariamente así. Los hijos de Dios también se deben de convertir, porque nacen en pecado. La cuna puede ser evangélica, pero el corazón sigue siendo pecador. Así que los hijos de Dios también se deben de convertir. Y claro, por lo general se entiende, no siempre, evidentemente, que los hijos de Dios son educados en medio de los principios bíblicos. En algún momento dado de su vida deciden si esos principios bíblicos de sus padres son también los suyos. Pero en medio de todo ese proceso, evidentemente, si no han reconocido su pecado, si no se han arrepentido y no lo han confesado a Dios, y no han entendido que Él es el único Dios y Señor, no se han convertido. Simplemente han dicho, creo en Dios, sí, creo. Voy a ayudar aquí y allá. ¿Qué quieres, papá? ¿Quieres que me congregue? Me congrego, claro que sí. Pero mi corazón está lejos de Él. Las apariencias y lo que digo con mi boca, sí, todo bien, todo correcto. Pero mi corazón está lejos de Dios. Como bien dijo algún que otro predicador, Dios es padre, no es abuelo. La salvación es personal. Es de cada uno. Y eso lo debemos de evaluar. Por tanto, siendo sensibles ante estas diferentes realidades, desde luego, los hijos de Dios, por lo general, no están en unas prácticas o ambientes tan, vamos a decir, dramáticas o opuestas como aquellos que son hijos de personas que no son creyentes. Afortunadamente Dios nos ama y en su seno recibe a todo aquel que crea en Él. Ya puedas ser un asesino, un alcohólico, un ladrón, lo que tú quieras, Dios te recibe. Pero aquellos que vienen de una familia evangélica, a veces les cuesta más entender cuándo fue el momento en el que me convertí, cuándo fue el momento en el que yo entendí que Dios no era mi abuelo, sino mi padre. Pero hilemos fino, hermanos, todos somos pecadores. Quizá no hayan sido drogadictos o alcohólicos o ladrones o asesinos, pero sí han sido hipócritas, egocéntricos, orgullosos, qué sé yo. Entonces que cada uno evalúe cómo era antes de convertirme. Quizá eras una persona muy orgullosa. ¿Tienes afinidad ahora cuando conoces a personas que son así, muy orgullosas, muy egocéntricas? Quizá antes eras muy falso, te gustaba mentir, exagerar, decir cosas que no son ciertas. ¿Tienes afinidad por personas que son así en tu entorno ahora? Os digo esto no tanto para que os centréis en ellos, sino para que de algún modo podáis empatizar con Pablo y con otras personas que saben de dónde vienen y por eso empatizan con ellos. ¿Cuántos capellanes evangélicos que van a las cárceles son personas que también han pasado por las cárceles? Porque tienen esa sensibilidad, saben bien cómo es la vida pasada y por eso quieren llegar a ellos. Yo creo que es bueno tener esas perspectivas, hermanos. Tampoco hay que crear otra vez un ídolo de la conversión, porque desgraciadamente hay gente que tiene la conversión como un ídolo. Tienen el recuerdo como un ídolo. Por cuanto yo ese día dije eso y hice aquello, yo estoy seguro de que me convertí y me salvé. Está muy bien, pero alimenta esa seguridad evaluando cómo está tu vida ahora. Desde ese día hasta hoy, ¿cómo has crecido? Porque si has nacido de nuevo vas a crecer.
porque eres una nueva criatura. Tienes que crecer. Si no creces, sino que además decreces, evalúa si te has convertido. Y no pasa nada. Dios está dispuesto a recibirte. Arrepiéntete, reconcíliate con Dios, cree en Él y serás salvo. Cree que eso es cierto. Aunque ya lo sabéis, el orgullo nos impide muchas veces esa realidad. Soy tan orgulloso que creo que el perdón de Dios no es suficiente para mí. Necesito mi propio perdón. ¿Por qué? Porque mi juicio está por encima del juicio de Dios. Lo que yo pienso está por encima de la mente de Dios. Y por tanto, eso es orgullo. Eso es que tú eres Dios. Pero cuando entiendes que Dios es Dios, todo lo que Él dice que va a hacer será realidad en tu vida. Así que, hermanos, pues esforcémonos en predicar el Evangelio, especialmente a aquellas personas que, como no han pasado por situaciones difíciles, porque esa pregunta os hice hace un rato, ¿por qué casi siempre es necesario que una persona pase por una etapa difícil para que recién se acerque a Dios? Pues es evidente. Cuando a una persona le va todo bien, Él es Dios. No se da cuenta de que está rodeado de una cárcel, pero que los barrotes son de cristal. No ven que están encerrados. Piensan que son libres. Piensan que están bien. Y como ya lo tienen todo lo que la sociedad les exige, dependiendo de dónde estemos, pues la sociedad me exige estar casado porque los solteros no, y tener muchos hijos porque tener pocos hijos pues no. Porque hay sociedades que son así. Tengo eso. La sociedad me enseña que tener un coche es de persona que está progresando, porque claro, ¿cómo vas a ir en transporte público por la vida? Eso es de pobres. Pues entonces tengo un coche. La sociedad me enseña que tengo que tener una casa a mi nombre y hasta incluso, si es posible, una casa en la playa. Pues yo también lo tengo. Entonces una persona que tiene todo eso, una casa propia, aparte de otra segunda casa en la playa, está casado, tiene hijos, todo le va bien, sus hijos están bien, ninguno está enfermo, no pasa absolutamente nada, pues evidentemente esa persona no necesita a Dios, Él es Dios. Pero cuando empiezan a pasar problemas en su vida, en el trabajo, con sus hijos, con su pareja, ahí es cuando algunos se empiezan a plantear, parece que hay algo más. Por eso es así, hermanos, hay personas que necesitan pasar por etapas difíciles para recién reconsiderar que hay un Dios. Porque cuando todo va bien, ellos son sus propios dioses. Pero desde luego hay personas muy tozudas, muy necias, que aún yéndole todo mal, siguen creyendo que son sus propios dioses, o en cuyo caso, vale, Dios existe y la culpa es de Él. ¿Cuánta gente cree que Dios existe, pero no tiene una relación con Él? Dicen incluso que son ateos, pero no lo son. ¿Sabéis por qué? Porque echan la culpa a Dios. Entonces no pueden ser ateos. Dios es el comodín. Si Dios fuese tan bueno, ¿por qué pasarían estas cosas? Culpa es de Dios, ya lo sabéis. La culpa nadie la quiere. Nos gusta ir por nuestra cuenta, ser el amo de nuestro destino, ser el capitán de nuestra nave. A nosotros nos gusta ser el centro de atención. Pero todo eso es mentira. Solo en Cristo somos libres. Solo en Él somos salvos. Nadie más nos puede salvar salvo Él. No hay sentido de la vida fuera de Él. Aquellos que viven sin Dios están condenados a una vida sin sentido. Aquellos que viven sin Dios, pues ya sabéis, trabajan todo el día esperando a que llegue la noche para descansar. Trabajan toda la semana esperando que llegue el fin de semana para descansar. Trabajan todo el mes esperando a que llegue el fin de mes para cobrar. Trabajan todo el año esperando a que llegue el verano o las vacaciones que cada uno tenga para supuestamente ahí recién disfrutar de la vida. Y trabajan toda una vida para que llegue la jubilación y ahí recién poder descansar plenamente. Han comprado ese cuento que a nadie satisface. La vida no es solamente eso, hermanos. Qué triste sería si la vida solamente fuese eso, esperar a que venga un tiempo mejor. Y sí, los cristianos también esperamos.
pero lo maravilloso es que nosotros también lo vivimos. Nos espera la vida eterna, pero la eternidad ya comenzó en tu vida desde el momento en el que entendiste que Cristo es el Señor y Salvador. Muchas cosas quedarán aquí, pero tu relación con Dios permanecerá para siempre. Así que cada vez que sirvas a Dios, cada vez que pienses en Dios, cada vez que ores con Dios, estás invirtiendo en lo eterno. Eso no se lo va a llevar la polilla y el orín. Eso no se va a quedar aquí. Va a permanecer para siempre. Así que, ¿cuál es la mejor inversión? Cristo. ¿El resto se queda aquí? ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Que el resto no vale? Por supuesto que no, hermanos. Sí vale. De hecho, cobra un valor precioso, pero en Cristo. Fuera de Cristo se vuelve en ansiedad, en problemas, en preocupaciones. Pero en Cristo, incluso el sufrimiento, como vimos el viernes, es bueno, porque tiene un propósito mayor, hacerme fuerte. Porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Él tiene un plan perfecto para mi vida. Así que andemos en paz, sabiendo que todavía hay sufrimiento, pero que todo ello, todo lo bueno y todo lo malo, tiene un propósito. Que todo aquel que cree en Dios, las cosas del Señor le ayudarán a ir para bien. Que Dios está al control. Así que no nos quedemos con este maravilloso regalo, hermanos. Sigamos compartiéndolo en medio de nuestro entorno, nuestros familiares, amigos, vecinos, a todo aquel que podamos. Porque es un regalo maravilloso. Saber que no solamente Dios nos ha salvado, sino que nos ha dado un propósito de vida. Hablar y compartir y vivir su salvación. Amén.